Un saludo, el tema a tratar esta semana es el Neisseria. Como integrantes tenemos a Víctor Guisado, Diego Peñafiel y Franklin Verdesoto. Empecemos. En cuanto a la filogenia, decimos que el Neisseria seae comprende los géneros Neisseria, Quingela, Eikenella, Seimosiella y la Ileisiella. Algunas Neisserias son residentes normales del sistema respiratorio humano. Pocas veces, en el peor de los casos, producen enfermedad y residen fuera de las células. Hablando un poco de los subgrupos, empecemos hablando del Neisseria, que es el que tomaremos como primordial en esta exposición. Su nombre procede del físico alemán Albert Neisser, el cual efectuó la primera descripción del microorganismo responsable de la gonorrea. Vamos a hablar de la Quingela. Su designación proviene de la bacterióloga estadounidense Elizabeth King. La Eikenella, en cambio, recibió su nombre de M. Aiken, quien nombró por primera vez la especie de este tipo de género. Y las subespecies Eilisiella y Seimosiella son especies ya descritas pero de una manera correspondiente. Como ya mencionamos, vamos a hablar un poco de lo que sería la Neisseria, que es el tema fundamental a tratar en esta exposición. Estas tienen subgrupos aerobios y anaerobios. Los aerobios tienen como representantes a la Bramgella y a la Neisseria propiamente dicha, con sus representantes la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrheae, con su bacteria el meningococo y el gonococo. Entre las características generales de la Neisseria vamos a decir que, en cuanto a su morfología y tinción, son cocos gram negativos que suelen disponerse en pares. La Neisseria gonorrheae con el gonococo y la Neisseria meningitidis con los meningococos son patógenos para el ser humano y suelen identificarse vinculados a los leucocitos polimorfonucleares o en el interior de los mismos. Los gonococos y los meningococos están relacionados de forma estrecha. Tienen una homología de ADN del 70% y se diferencian mediante algunos análisis de laboratorio y características específicas como son: los meningococos, a diferencia de los gonococos, tienen cápsulas de polisacáridos y pocas veces tienen plásmidos. En cambio, la mayor parte de los gonococos sí tienen plásmidos. Es muy importante que las dos especies se distingan por las manifestaciones clínicas habituales de las enfermedades que producen. Es decir, los meningococos por lo común se detectan en las vías respiratorias y causan meningitis. En tanto, los gonococos ocasionan infecciones gonocócicas. No obstante, se superponen los cuadros clínicos de las enfermedades producidas por ambos. Si hablamos del metabolismo en forma general de las Neisserias, vamos a decir que el metabolismo de los diplococcus gram negativos tienen requerimientos nutricionales exigentes, y no solo eso, el medio en el que crecen también es específico. Decimos que crecen en una atmósfera húmeda, que tiene una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Un tema ya conocido por nosotros es la cápsula, que protege a las bacterias de la fagocitosis mediada por los anticuerpos, y posee receptores específicos que son los pilis meningocócicos, que colonizan a la nasofaringe, un tema fundamental para la patogenia y el mecanismo de inmunidad. Además, vamos a decir que el hierro cumple un papel fundamental en el metabolismo. Vamos a nombrar a ciertas proteínas que son las porinas, que son un grupo de proteínas integrales que se caracterizan por tener dos funciones. Una, permitir el paso de los nutrientes al interior de la célula, y dos, formar poros o canales para la salida de los productos de desecho del metabolismo. Pues bien, como ya hemos mencionado, vamos a subdividir a la Neisseria en los dos grupos fundamentales a tratar: el Neisseria gonorrheae y el Neisseria meningitidis. Vamos con el gonorrheae. Dentro de su estructura vamos a decir que el Neisseria gonorrheae es antigénicamente heterogénea y capaz de modificar sus estructuras superficiales in vitro y probablemente in vivo para evadir las defensas del hospedador. Las estructuras de la superficie comprenden las siguientes. Tenemos a las pilosidades o fimbrias, que no son más que las apéndices pilosas que se proyectan hacia varios micrómetros desde la superficie del gonococo y facilitan la adherencia a la célula hospedadora y la resistencia a la fagocitosis. Si hablamos de las proteínas POR, estas intervienen en la formación de poros para el paso con los nutrientes, junto con las proteínas 3 o denominadas RMP, que también están relacionadas con la formación de los mismos. Las proteínas OPA, en cambio, tienen una adhesión firme hacia las células huésped y se caracterizan por tener un color opaco en algunas colonias. Vamos a hablar también sobre su actividad endotóxica, que está directamente relacionada con los lipoligosacáridos, en muchas de las ocasiones denominadas LOS para simplificarlos. Estas estructuras serán, digamos, más descritas de una manera precisa dentro de lo que sería la patogenia y el mecanismo de evasión. A continuación vamos a tener la patogenia, en la cual tenemos principalmente a los gonococos, que estos se adhieren a las células mucosas, penetran y se multiplican en el subepitelio.
Tenemos aquí a los pili, las proteínas por B y OPA, que estos intervienen en la fijación y en la penetración. Tenemos también el lipo-oligosacárido gonocócico, que va a actuar en respuesta inflamatoria y a su vez va a liberar el factor de necrosis tumoral. Ahora, después de haber conocido todos los mecanismos y patogenias que da este virus, nos vamos a adentrar en lo que sería el mecanismo de evasión. Empezaremos primeramente con la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae es antigénicamente heterogénea y capaz de modificar sus estructuras superficiales tanto in vitro y probablemente in vivo para evadir las defensas del hospedador. Las estructuras de la superficie comprenden las siguientes. Aquí tenemos las pilosidades, proteína POR, conocido como proteínas POR, proteínas OPA, RMP, también conocido como proteínas 3, y lipo-oligosacáridos. Después de haber dado una pequeña introducción acerca del mecanismo de evasión, proseguimos ahora a explicar más detalladamente cada uno de sus componentes. Primeramente tenemos a las pilosidades, también conocido como fibrias. Estas a su vez están constituidas por proteínas de pilina. Se conserva el amino terminal de la molécula de pilina, que contiene un gran porcentaje de aminoácidos hidrófobos. Facilitan la adherencia de las células hospedadoras y la resistencia a la fagocitosis. También esta se conserva en una secuencia de aminoácidos cerca de la porción media de la molécula. Esta porción de la molécula sirve para la adherencia de las células hospedadoras y es menos prominente en la respuesta inmunitaria. Después tenemos la proteína POR, también conocida como proteína POR. La proteína POR se extiende a través de la membrana celular del gonococo. Tiene una disposición en trímeros para formar poros en la superficie a través de los cuales algunos nutrientes entran a la célula. Las proteínas POR pueden repercutir en la citólisis intracelular de los gonococos dentro de los neutrófilos mediante la prevención de la función del fagosoma y el lisosoma. Además, la resistencia variable de los gonococos en la destrucción del suero humano normal depende de la fijación selectiva de la proteína POR a los componentes del complemento C3b y C4b. Después tenemos a las proteínas OPA. Estas proteínas intervienen en la adhesión de los gonococos dentro de las colonias y en la adherencia de los gonococos a los receptores de la célula hospedadora. La proteína RMP, también conocida como proteína de reducción modificable, esta proteína está antigénicamente conservada en todos los gonococos y modifica su peso molecular evidentemente cuando se hallla en un estado reducido. Finalmente tenemos los lipo-oligosacáridos. La toxicidad en las infecciones gonocócicas en gran parte se debe a los efectos endotóxicos de los lipo-oligosacáridos. En una forma de mimetismo molecular, los gonococos elaboran moléculas de lipo-oligosacáridos que estructuralmente se parecen a los glucoesfingolípidos de la membrana celular humana. La presencia de las mismas estructuras de superficie de las células humanas en la superficie gonocócica ayuda a los gonococos a evadir el reconocimiento inmunitario. La galactosa terminal de los glucoesfingolípidos humanos suelen conjugarse en el ácido sálico. Esta sialización afecta a la patogenia de la infección gonocócica y hace que los gonococos sean resistentes a la Neisseria meningitidis. Estructura antigénica. Se han identificado por lo menos 13 serogrupos. Los más importantes relacionados con la enfermedad en el ser humano son los grupos A, B, C, X, Y W135. El polisacárido del grupo A es un polímero de fosfato N-acetil monosamina y el del grupo C es un polímero de ácido N-acetil o acetil neurámico. Los brotes epidémicos esporádicos se han debido principalmente a grupos B, C, W135 y Y. Patogenia. Los factores de virulencia del microorganismo en meningococos vamos a tener que influyen la inmunoglobulina proteasa, peli o adherencia, cápsula, OMP, los lipo-oligosacáridos. En cambio, en los factores del huésped vamos a tener un déficit en el factor del complemento. Mecanismo de evasión.
La bactericemia de Neisseria se favorece por la falta de anticuerpo bactericida como inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, una proteína de la membrana exterior que permite a las bacterias no ser atacadas. La proteína del exterior de la Neisseria une al factor H, que éste se encarga que las bacterias aparezcan como células humanas. Pruebas diagnósticas para gonococos. Muestras. El pus y las secreciones se obtienen de la uretra, cuello uterino, recto, conjuntiva, faringe o de líquido sinovial para cultivo y frotis. Frotis. Los frotis de exudado uretral o endocervical, sujetos a tinción de Gram, revelan muchos diplococos dentro de los piocitos, que permiten establecer un diagnóstico presuntivo. Los frotis teñidos de exudado uretral de los varones tienen una sensibilidad de casi 90% y especificidad de 99%. Los frotis teñidos de los exudados endocervicales tienen una sensibilidad de casi 50% y especificidad de cerca del 95% cuando los evalúa un microscopista experimentado. Los frotis teñidos de exudados de la conjuntiva también pueden ser diagnósticos, pero los de muestras de faringe o del recto por lo general no son útiles. Cultivo. Inmediatamente después de la recolección, el pus o el moco se colocan en medio selectivo enriquecido de Thayer-Martin modificado y se incuban en una atmósfera que contenga CO2 a 5% a una temperatura de 37 grados centígrados. Pruebas de amplificación del ácido nucleico. Para la detección directa del Neisseria gonorrea en muestras genitourinarias son las pruebas preferidas de estas fuentes. Diagnóstico serológico. El suero y el líquido genital contienen anticuerpos inmunoglobulina G, inmunoglobulina A contra las pilosidades gonocócicas, contra las proteínas de la membrana externa y los lipopolisacáridos. En cambio, las pruebas de diagnóstico para meningococos. Las muestras de sangre se obtienen del cultivo y las muestras de líquido cefalorraquídeo se obtienen de frotis y inmediatamente la determinación química. Frotis. Los frotis de sedimento de líquido cefalorraquídeo centrifugado o del aspirado petequial teñido con tinción Gram a menudo muestran los gonococos característicos dentro de los leucocitos polimorfonucleares o extracelulares. Cultivo. Los medios de cultivo sin sulfonato de polianetol sódico son útiles para cultivar muestras sanguíneas. Las muestras de líquido cefalorraquídeo se colocan en placas con agar chocolate y se incuban a temperatura de 37 grados centígrados en una atmósfera de CO2. Un medio de TH de Thayer-Martin modificado con antibióticos como vancomicina, colistina, anfotericina favorece la multiplicación de gonococos, inhibe a muchas otras bacterias y se utiliza para los cultivos nasofaringeos.